¿Han escuchado alguna vez ustedes hablar acerca de el mal de los ratones? Bueno, este es un dicho muy chileno, muy nuestro y probablemente no muy conocido. Y en una ocasión, en un tiempo, escuché hablar de ese dicho. Alguien dijo, ustedes saben que los chilenos tenemos el mal de los ratones. Entonces nos explicaron por qué. Porque cuando aquí en Chile alguien hace algo malo, si es un pastor evangélico que hizo algo malo, dice los pastores hicieron todo eso. Si fue un policía, los policías son todos malos. Entonces la explicación que daban es, así hacemos nosotros cuando en la casa se mete un ratón y se come el queso. Nosotros decimos, los ratones se comieron el queso. No especificamos un ratón se comió el queso o ese ratón se comió el queso, sino que culpamos a todos los ratones. Y debe ser por la afición que tienen los ratones por el queso. Entonces, normalmente parece ser cultural, es que cuando nosotros hablamos y esbozamos una crítica de alguna situación, de alguna experiencia o de cualquier cosa, lo generalizamos de tal manera que todo el mundo queda bajo esa crítica, todas las personas quedan bajo ese parámetro que estamos midiendo, y entonces resulta un problema. Esto parece no ser solamente una cuestión exclusiva de los chilenos. Parece ser que en otros lugares también existe esta misma actitud de, por causa de uno, culpar a todos. Y de esa manera entonces todo está malo, no hay nada que se salve, no hay nada bueno que rescatar. Entonces, cuando se trata de la iglesia, muchas veces nosotros escuchamos críticas acerca de la iglesia, de lo mal que está la iglesia o del mal camino que ha tomado la iglesia. Y entonces hacemos una generalización tal que todo el mundo cae en esa crítica y todo el mundo entra en esa crítica diciendo la iglesia está mal. Pero o no somos capaces de explicar de manera específica a qué nos referimos cuando estamos diciendo eso, o tenemos la poca valentía para indicar o para decir esto es lo que está mal o esta iglesia es la que está mal. Y probablemente también se deba a que tenemos tantos problemas como aquellos a quienes estamos criticando. Entonces no nos atrevemos a hacer una crítica abierta. La cuestión es cómo hacer un enganche con la escritura para decir cuál es la forma en que debemos expresarnos. En primer lugar, no somos jueces, por lo tanto no debemos alzarnos como tales para indicar con el dedo a una persona o a un grupo de personas y juzgarle por lo que hacen o por lo que no hacen. Los creyentes sabemos que el juicio le pertenece al Señor, que Él es el que finalmente juzgará con justo juicio, que Dios tiene oportunidades para todos. Cuando alguien cae, Dios lo levanta, Dios no lo aplasta, Dios lo levanta, le da una nueva oportunidad para que corrija su camino. Por lo tanto, no debemos juzgar porque con la misma medida
que medimos seremos medidos. Debemos, en segundo lugar, mirar, como dijo el Señor, la paja o la viga que está en nuestro propio ojo antes de sacar la paja en el ojo ajeno. En tercer lugar, debemos orar para que las personas que están en un rumbo equivocado puedan volver al rumbo correcto, si es que nosotros tenemos la razón. Pero quiero mostrar un solo ejemplo, y este ejemplo está en Mateo capítulo 6, cuando el Señor Jesús habla acerca de aquello que no está bien. El Señor Jesús va a referirse a dos grupos de personas y específicamente va a indicar lo que está equivocado en ellos. Entonces, cuando habla de la oración, el Señor Jesús dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman en orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, el Señor está identificando a los judíos, a los religiosos judíos, a los fariseos que oran en pie o oraban en pie en las sinagogas y que hacían largas oraciones allí en algunos lugares para ser vistos. Segundo, el Señor dice en el versículo 7: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, es decir, los que no adoran a Dios. Está identificando a quienes son los que hacen uso de vanas repeticiones. Por lo tanto, el Señor dice la forma como debemos hacerlo. No solo está indicando a los que están mal, sino cómo debemos hacerlo nosotros. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y respecto a los gentiles, no seáis semejantes a ellos, porque el Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis. Por lo tanto, estimados hermanos, cuando nosotros entendemos que algo no se está haciendo bien, lo que nosotros debemos hacer antes de apuntar o criticar es hacerlo bien nosotros. El Señor no nos ha llamado a ser paladines de la religión. El Señor nos ha llamado a ser adoradores. Lo que el Padre busca son verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y para ser verdaderos adoradores no necesitamos un estilo de música, ni un estilo de oración, ni un estilo de vestimenta, ni una forma de culto, ninguna de esas cosas. Necesitamos rendir nuestro corazón a Cristo por sobre todas las cosas, humillarnos delante de Él, delante de su presencia, estar sujetos a su autoridad y hacer su voluntad y otras cosas más que podríamos enumerar. Por lo tanto, no importa si este o aquel ora de pie o ora sentado, no importa si este o aquel usa corbata o no usa corbata, no importa si este o aquel canta con un estilo de música o con otro, lo que importa es que lo esté haciendo para aquel que merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Que nuestro estilo no se transforme solamente en un enganche para atraer a las personas y que no transforme la vida de las personas. Es necesario que la iglesia trabaje para transformar la vida de las personas por medio de la palabra de Dios y no por un estilo o no por una forma que adoptemos para hacer las cosas. Necesitamos profundizar en la gracia del Señor. Necesitamos profundizar en su amor, en su misericordia, para que cada día podamos estar en el camino que el Señor quiere. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación. La voluntad de Dios
es que podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. La voluntad de Dios, que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. La voluntad de Dios es que todo el mundo venga al arrepentimiento y sea salvo. Entonces, no necesitamos un estilo particular para eso. Lo que necesitamos es predicar la palabra, enseñar la palabra, leer la palabra, guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Que el Señor les añada bendición a cada uno de ustedes. Amén.